Bienvenidos y bienvenidas una vez a su canal de noticias de Faru, Dula y Salseo. Espero que tu copyright teniendo un dúa increíble porque hoy tenemos un bombazo que literalmente me dejo superíndice 3 con la boca abierta. Rense para escuchar todo sobre el misterio que rodea a Kerem Bürsin y las preocupantes declaraciones de Hande Erupar Rafael. ¿Cómo lo oyen? La mismísima Hande ha encendido las alarmas y vamos a desentrar más menos juntos cada detalle de esta noticia que corriendo como la superíndice 3 Bora. Antes de que nos metamos de lleno en este salseo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Encontrar en las noticias frescas, los chismes jugosos y todo lo que necesitan para estar al dúa con sus celebridades favoritas. No se pierdan nada, activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Ahora vamos al grano. Como les adelanto copyright, hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, las recientes declaraciones de Hande Erupar Rafael sobre Kerem Bürsin. Y es que, mis queridos, la cosa no pinta nada bien. Todo comenzó superíndice 3 con una entrevista que Hande concedió superíndice 3 a un medio de comunicación superíndice 3 en turco, donde, de manera bastante sutil pero a la vez preocupante, dejó superíndice 3 entrever que estuvo preocupada por el bienestar de Kerem. Pero, copyright fue exactamente lo que dijo Hande? Bueno, ella evitó superíndice 3 dar detalles específicos, pero sus palabras estuvieron cargadas de un tono de inquietud que no pasó superíndice 3 desapercibido para nadie. Algo como, Kerem es una persona maravillosa y le deseo lo mejor. Últimamente he estado un poco preocupada por con diéresis copyright L. Espero que tu copyright bien y que encuentre la felicidad que se merece. Imagúnense mi cara al escuchar eso. La traducción superíndice 3 en el literal del turco puede ser a veces un poco fuerte, aún más menos adiendo incluso un matiz de tristeza a sus palabras. Algunos medios sensacionalistas incluso insinuaron que Hande parecía estar al borde de las lágrimas al mencionar a Kerem. Drama. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Los fans de Hande y Kerem, y también copyright en los que simplemente disfrutan del drama, comenzaron a especular sobre copyright podría estar sucediendo. ¿Acaso Kerem enfrentando problemas personales? ¿Problemas de salud? ¿O tal vez problemas profesionales? Las teorías eran infinitas y cada cual descabellada que la anterior. Desde conspiraciones sobre deudas secretas hasta rumores de un reencuentro amoroso fallido con otra celebridad turca, la imaginación superíndice 3N de la gente volaba. Incluso se habló superíndice 3 de un posible retiro temporal de Kerem del mundo del espectáculo, algo que de ser cierto, será un golpe durísimo para sus fans. Pero vamos a poner un poco de contexto para aquellos que tal vez no tu copyright, tan familiarizados con la historia de Hande y Kerem. Estos dos actores se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie, Senu con diéresis al Capm, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que conquistó superíndice 3 los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Y vaya que los conquistaron. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global, traducida a decenas de idiomas y vista en casi todos los rincones del planeta. Su química en pantalla era innegable, y pronto los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular. Y mis chismosos, los rumores eran ciertos. Hande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N en 2021, desatando la euforia entre sus fans, quienes los bautizaron como Anker. Anker, el nombre que hizo temblar los cimientos de Instagram y Twitter. Las fotos de ambos juntos rompieron copyright cords de likes y comentarios, convirtió copyright 2 en la pareja del momento. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron la pareja perfecta. Sus redes sociales estaban llenas de fotos juntos, demostrando su amor y complicidad. Viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y parecían estar viviendo un cuento de hadas. Vacaciones de ensueño en las Maldivas, escapadas románticas a Italia, y cenas a la luz de las velas en Estambul. Su vida parecía sacada de una película romántica. Los fans no se cansaban de admirarlos y de más menos contener un amor como el suyo. Incluso hubo rumores de boda, alimentando a la ilusión superíndice 3N de sus seguidores. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. A principios de 2022,
Ande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a sus fans completamente devastados. La noticia fue un shock para muchos, ya que nadie se esperaba que su relación superíndice 3N terminara tan abruptamente. Los motivos de la ruptura nunca fueron revelados por completo, pero se especuló superíndice 3 que las presiones de la fama, las agendas apretadas y las diferencias irreconciliables fueron algunos de los factores que contribuyeron al final de su romance. Se habló superíndice 3 también copyright N de celos profesionales y de la dificultad de mantener una relación superíndice 3N bajo el constante escrutinio público. Algunos incluso apuntaron a la intervención superíndice 3N de terceros, managers y asesores que supuestamente veían la relación superíndice 3N como un obstáculo para sus carreras individuales. Los entresijos del mundo del espectáculo son a veces muy oscuros que la noche. Desde entonces, Ande y Kerem han mantenido una relación superíndice 3N cordial, pero distante. Ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales y han evitado hablar demasiado sobre su relación superíndice 3N pasada. Sin embargo, las recientes declaraciones de Ande han reabierto viejas heridas y han generado una nueva ola de especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación superíndice 3N actual. ¿Podrá haber aún sentimientos entre ellos? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N en el futuro? Las preguntas abundan y las respuestas escasean. Ahora bien, volviendo al tema principal de este vídeo, ¿por qué copyright Ande estará preocupada por Kerem? ¿Qué copyright es lo que realmente sucediendo con el actor? Pues bien, aquí es donde las cosas se ponen aún muy interesantes. Después copyright S de la entrevista de Ande, los medios de comunicación superíndice 3N turcos comenzaron a investigar a fondo la situación superíndice 3N de Kerem. Y lo que descubrieron fue bastante alarmante. Al parecer, Kerem ha estado lidiando con una serie de desafíos personales y profesionales en los últimos meses. Un verdadero torbellino de problemas. En primer lugar, se rumorea que Kerem ha estado enfrentando problemas de salud. Aunque no se han revelado detalles específicos, algunas fuentes cercanas al actor aseguran que ha estado sufriendo de copyright S y ansiedad, lo que ha afectado su bienestar físico y mental. El ritmo copyrightico de su trabajo, las largas jornadas de rodaje, y la presión superíndice 3N constante de los medios y los fans han pasado factura. Se dice que incluso ha estado consultando a un terapeuta para lidiar con la situación superíndice 3N. La salud mental es un tema serio, mis chismosos, y es importante que no la tomemos a la ligera. Además de ese, Kerem también copyright N ha estado lidiando con algunos contratiempos en su carrera profesional. Su último proyecto televisivo no ha tenido el ucondiéresis copyright sito esperado, y se dice que ha estado teniendo dificultades para encontrar nuevos roles que le interesen. Después copyright S del boom de ese ucondiéresis al CAPM, encontrar un proyecto que es tu copyright a la altura no es tarea fácil. Los productores, al parecer, le ofrecen papeles muy similares a Serkan encasillando en un mismo tipo de personaje. Kerem, por su parte, buscará roles muy desafiantes y diferentes, que le permitan explorar nuevas facetas de su talento. El dilema del actor. Pero eso no es todo, mis chismosos. También copyright N se rumorea que Kerem ha estado pasando por un momento difícil en su vida personal. Al parecer ha terminado una relación superíndice 3N sentimental reciente, lo que lo ha dejado bastante afectado emocionalmente. Se desconoce la identidad de la persona con la que estaba saliendo, pero las fuentes aseguran que la ruptura ha sido dolorosa para Kerem. El amor a veces puede ser una montaña más menos rusa de emociones. Si juntamos todos estos factores, podemos entender por qué copyright Ande estará preocupada por Kerem. El actor lidiando con problemas de salud, problemas profesionales y problemas personales, todo al mismo tiempo. Es comprensible que Ande, quien lo conoce bien y se preocupa por su bienestar, tu copyright inquieta por su situación superíndice 3N. Además de ese, no olvidemos que a pesar de su separación superíndice 3N, Ande y Kerem compartieron momentos muy intensos juntos y es probable que aún exista un vínculo de amistad y cariño más menos o entre ellos. Ahora bien, la pregunta del millu superíndice 3N es, ¿qué copyright podemos hacer nosotros, como fans, para apoyar a Kerem en estos momentos difíciles? Pues bien, lo primero que podemos hacer es enviarle mensajes de apoyo y ucondiéresis nimo a trabu copyright S de las redes sociales. Hacerle saber que estamos con ucondiéresis copyright L,
que lo queremos y que confiamos en que superará todos estos obstáculos. Una avalancha de mensajes positivos puede hacer maravillas. También copyright N podemos respetar su privacidad y evitar especular sobre su vida personal. Es importante recordar que Kerem es un ser humano como cualquier otro, y que tiene derecho a lidiar con sus problemas en privado, sin ser juzgado o criticado por el público. Basta de chismes infundados y de teorías conspirativas. Y por supuesto podemos seguir apoyando su carrera profesional, viendo sus películas y series, y esperando con ansia sus superíndice 3 proyectos. Demostrarle que confiamos en su talento y que estamos seguros de que seguirá brillando en el mundo del espectáculo. Paciencia y fe, mis chismosos. En definitiva, la situación superíndice 3N de Kerem Bürsin es preocupante, pero no desesperada. Con el apoyo de sus fans, sus amigos y su familia, estamos seguros de que superará todos estos desafíos y volverá a ser el hombre feliz y exitoso que todos conocemos y amamos. Y por supuesto estaremos aquí para seguirlo de cerca y contarles todos los detalles de su recuperación superíndice 3N. Este canal es su fuente número 1 de noticias sobre Kerem y Hande. Y ahora, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta investigación superíndice 3N a fondo sobre la situación superíndice 3N de Kerem Bürsin y las preocupantes declaraciones de Hande Erupah Rafael. Recuerden que la salud mental es importante y que todos necesitamos apoyo en momentos difíciles. No duden en buscar ayuda si la necesitan. No estudien solos. Resumiendo, hoy exploramos las declaraciones alarmantes de Hande Erupah Rafael sobre la preocupación superíndice 3N que siente por Kerem Bürsin, ahondamos en los posibles problemas personales, de salud y profesionales que podrá estar enfrentando el actor, y discutimos CU superíndice 3 mo podemos apoyarlo como fans en este momento difícil. Además de ese, reflexionamos sobre la presión superíndice 3N de la fama y la importancia de cuidar nuestra salud mental. Un vídeo completo y lleno de salseo. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Q copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem está realmente pasando por un mal momento? ¿Q copyright consejo le darán a Hande? Quiero leer sus opiniones. ¿Creen que Hande deberá acercarse a Kerem y ofrecerle su apoyo personal? ¿O que deberá mantener la distancia para no interferir en su proceso de recuperación superíndice 3N? El debate estuvo abierto. Y por último pero no menos importante los invito a que le den un like a este vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 chisme. Besitos. Y recuerden, la vida es un chisme y nosotros estamos aquí para contárselo.